Bueno, presento el título del panel, que es Proyecto PISA COVID sobre capacidades estatales y agendas de los municipios argentinos, capacidades estatales, digitalización y agendas locales, algunos hallazgos para estimular el debate. Eh, en este panel la intención es presentar algunos de los resultados de este proyecto que acabo de mencionar, que si, Dani, si me haces el favor y pasas la diapo, creo que está, acá está. Eh, el proyecto es un proyecto PISAC financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el mismo participaron representantes de estos nodos que figuran acá abajo, de la Universidad Nacional de Rosario, que hoy está presente de Daniela Lenzi y Anabel Rosconi, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, que creo que estoy yo solamente, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que si no me equivoco es el equipo de Sabrina, Santiago y el resto de los colaboradores, Daniel de Eramo, Gisela Pichunam y Lucila Kia, la Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Escuela de Gobierno de Chaco, Biblioteca del Congreso y Ministerio del Interior Argentino. Todos esos eran los nodos que formaron parte del proyecto, que consistía en un análisis comparado sobre 123 municipios relevados en todo el país, y la intención era relevar las capacidades estatales con las que contaron estos municipios para hacer frente a la pandemia, capacidades en 3 temporalidades: prepandemia, durante la pandemia y pospandemia, y analizar la agenda de gobierno y las priorizaciones que estos gobiernos locales realizaban en estas 3 temporalidades. Eh, bueno, en relación a las ponencias, vamos a iniciar Daniela y yo con la primera ponencia, que la titulamos Agendas locales, continuidades y rupturas en contexto de crisis, y la intención era, bueno, analizar la última de estas partes que yo le decía, la agenda de gobierno, en tanto las ponencias de Sabrina y equipo y de Anabela van a ir más por el lado de las capacidades estatales. Bueno, no sé, Dani, ahí si vos querés enganchar, así la vamos. Dale, gracias, Matías. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, se escucha perfecto ahí. Vale, Sí, perfecto. perdón que no los veo. Bueno, entonces, para arrancar con la ponencia que vamos a presentar, con el trabajo que vamos a presentar hoy con Matías, presentar primero los interrogantes que nos hicimos y que guiaron el trabajo, particularmente en 2 ejes de análisis. Uno tiene que ver con las agendas de los gobiernos locales y el segundo tiene que ver con la gestión local de la pandemia a raíz del COVID-19, ¿no? Entonces, en el primer eje, sobre las agendas de los gobiernos locales, nos interesaba hacer foco en 2 agendas específicamente, la agenda urbana ambiental y la agenda de gestión, para profundizar algunos aspectos que encontramos en particulares en esas agendas, ¿no? Entonces nos preguntamos cuáles son los temas que componen estas agendas y cómo son priorizados por los gobiernos locales en la prepandemia, de qué manera se modificaron estas agendas en el marco de la pandemia, y cuáles son las preocupaciones, tanto nuevas como viejas, que forman parte de las agendas municipales futuras, esto de los actores locales, cómo piensan el futuro y cómo van a priorizar los problemas para abordar justamente los desafíos que se vienen, ¿no? Y con respecto al segundo eje de trabajo, la gestión local de la pandemia, bueno, preguntarnos acerca de la percepción que los gobiernos locales tienen sobre su gestión, digamos, sobre el desempeño y el desarrollo que han hecho durante la emergencia, y por otro lado, cómo perciben que serán los desafíos, no en términos de gestión, para abordar los desafíos futuros, ¿no? Entonces, empezar teniendo en cuenta la conceptualización de agenda municipal que se trabaja a lo largo del proyecto, capacidades estatales en agenda municipal post-pandemia, que tiene que ver con un conjunto de temas y problemas, acciones, programas, políticas, etcétera,
que los municipios desarrollan, los gobiernos locales desarrollan con el fin de abordar tanto nuevos problemas, o viejos problemas, perdón, problemas tradicionales del municipio, como aquellos problemas y demandas emergentes o propios del contexto, ¿no? Obviamente haciendo referencia a un conjunto de temas y problemas técnicos o construidos técnicamente, pero que luego van a ser priorizados según una orientación política, ¿no? Entonces reconocer también la dimensión política de la agenda. Para abordar o para trabajar la multiplicidad de temas que supone una agenda municipal, lo que hicimos en el proyecto fue clasificar estos temas y problemas en distintas subagendas, y quedaron conformadas 4 subagendas: la agenda social, la agenda económica productiva, la agenda urbana ambiental y la agenda de gestión. Estas 2 últimas son las que nos gustaría particularizar ahora en esta ponencia. Estas 4 subagendas son analizadas en 3 periodos temporales diferentes. Por un lado, la prepandemia, la emergencia de la pandemia, la agenda emergente, que fue durante los años 2020 y 2021, y la agenda post-pandemia. Bueno, ahora profundizando un poquito más en la agenda urbano-ambiental, bueno, entendemos por agenda urbano-ambiental toda esa serie de iniciativas, políticas, acciones, programas, proyectos que los gobiernos locales desarrollan con el objetivo de lograr el desarrollo urbanístico integrado y sostenible en armonía con el cuidado con el medio ambiente, ¿no? Y para contextualizar un poco algunas de las transformaciones que se venían produciendo, sobre todo en relación a estos temas, y por qué la decisión de incluirlos en este trabajo, bueno, retomar un poquito transformaciones en el orden de la agenda internacional, sobre todo teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados a nivel global, a los que nuestro país forma parte y ratifica, haciendo mención a algunos solamente, como los más significativos, bueno, la nueva agenda urbana, promovida por ONU Habitat, que contiene toda una serie de indicaciones para justamente garantizar el desarrollo de ciudades inclusivas, sostenibles, resilientes, seguras, abordando una de las principales problemáticas de nuestra región, que es la pobreza urbana y las desigualdades estructurales, ¿no? Por otro lado, también, y en relación con esto, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana trabaja específicamente sobre el objetivo número 11, pero después hay un montón de otros objetivos de desarrollo sostenible que vienen permeando las agendas tanto nacionales como subnacionales, y las agendas de los gobiernos locales también, en esto que venimos escuchando bastante acerca de la adaptación de los ODS o la localización de los ODS, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, territorializar un poco estos grandes objetivos y metas globales, bueno, bajarlos a territorio y lograr los impactos en territorio, ¿no? Y por último, el tema del Acuerdo de París con las contribuciones determinadas a nivel nacional, que también es uno de los grandes acuerdos que ratifica el país, que también le impone de alguna manera algunas metas globales a cumplir. Esto tiene su correlato también con la normativa a nivel nacional, las políticas, los programas que desarrollan el gobierno nacional y también los gobiernos subnacionales, que van de la mano de estos cambios a nivel internacional y que también generan un propio marco, ¿no? en nuestro país. Y también destacar la emergencia de la cuestión ambiental en la agenda pública como un nuevo tema, un tema emergente que aparece con mucha fuerza del 2000 a esta parte, en las últimas 2 décadas, y también que se produce de la mano de nuevos activismos ambientales que tienen como una nueva dinámica y una nueva manera de poner justamente estos temas y estas prioridades en agenda. Entonces, bueno, esto es un poco como para contextualizar qué es lo que venía sucediendo inclusive desde antes de la pandemia. Con respecto a la agenda de gestión local, nuevamente pensarla como un conjunto de políticas, programas, proyectos, acciones que tienden a mejorar la propia dinámica del gobierno local. En esto destacar un poco que hay algunas acciones que tienen que ver con el fortalecimiento interno de los municipios, que se relacionan con sus capacidades intrínsecas, y justamente que es de mucha importancia porque tiene que ver con justamente las posibilidades de desarrollar el resto de las acciones y políticas incluidas en la otra agenda, ¿no? Entonces, cómo se percibe o qué acciones desarrolla el gobierno local para mejorar sus propias capacidades o fortalecer sus propias capacidades y poder llevar adelante el resto de los objetivos que se proponen.
También acá, y sobre esto hay muchos trabajos, mucha literatura que plantea que la pandemia viene en realidad a poner sobre la mesa un montón de transformaciones y cambios que se venían sucediendo y que de alguna manera con la emergencia del COVID generan como un punto de inflexión donde bueno, se evidencian claramente o se ponen sobre la mesa, ¿no? Y estos cambios de contexto de los que veníamos viendo tenían que ver principalmente con que bueno, la era actual es una era exponencial, signada por transformaciones vertiginosas, principalmente esto se ve mucho en el campo científico y en el campo tecnológico, que ha significado un montón de transformaciones a nivel social y que obviamente también han impactado a nivel de las organizaciones, y de esto no está exento la organización gubernamental en todos sus niveles, ¿no? Por otro lado, destacar la complejidad de los problemas actuales. Sobre esto también hay muchos trabajos, se los denomina problemas malditos, ¿no? O problemas altamente complejos, y esto tiene que ver con cómo los problemas se están presentando en la actualidad, con una amplia variedad de actores que intervienen en estos problemas, con distintas valoraciones sobre los mismos, con un alto grado de interdependencia que manifiestan estos problemas entre sí, lo cual le dificulta al Estado en su nivel de organización tradicional, digamos, por áreas temáticas abordarlos, dado que ahora lo tiene que abordar como de maneras diferentes, de maneras nuevas. Y esto lleva al tercer punto, que es la necesidad de incorporar esquemas de gobernanza y también capacidades de innovación, justamente para hacer frente bueno, a los cambios actuales. Entonces este es un poco el contexto que se venía trabajando previo a la pandemia, y que, como decíamos, la pandemia viene como a poner sobre la mesa con una fuerza inusitada. Bueno, ahora sí, ya presentando algunos de los datos o de los resultados que arroja el proyecto en este relevamiento de 123 gobiernos locales. Este gráfico nos permite ver claramente las transformaciones que hay en la agenda en la prepandemia y en la pospandemia. Vemos cómo está marcado en color celeste la agenda prepandemia, y en naranja la agenda pospandemia. Bueno, en la prepandemia vemos que hay una clara predominancia de la agenda social por sobre el resto de las agendas, superando casi el 40% de las menciones. Sigue en segundo lugar la agenda urbano-ambiental, en tercer lugar la agenda económica productiva, y en último lugar, con un porcentaje bastante reducido, la agenda de gestión. En la pospandemia esto se modifica, si bien la agenda social sigue siendo prevalente, pierde un poco de peso en relación a la jerarquización que tenía en la prepandemia. Con la agenda urbano-ambiental sucede lo mismo, se ve retraída, digamos, en su nivel de priorización. Y la agenda económica productiva, por otro lado, pareciera aumentar o ser más priorizada en la pospandemia. Esto claramente tiene que ver con la principal preocupación, que es la crisis económica. Una vez que la cuestión sanitaria estuvo más o menos como ordenada, por decirlo de una manera, con el tema de las vacunas y demás, obviamente se puso muy fuerte el foco en la crisis económica que había producido la pandemia. Y otra agenda que, así como la económica productiva, aparece con más fuerza en la pospandemia, es la agenda de gestión. Esto seguramente lo van a profundizar un poco los compañeros en las ponencias que siguen, cómo el gobierno local a raíz de la pandemia ha tenido que implementar nuevos mecanismos y acciones para seguir brindando sus servicios y seguir desarrollando sus actividades. Bueno, le ha permitido como hacer eje un poco en sus capacidades propias, ¿no? Y para profundizar ahora sí un poco más en esto que decíamos, en las agendas temáticas, en la agenda urbano-ambiental, nos parecía pertinente observar un poquito cómo es el comportamiento de los temas que componen cada una de las agendas, ¿no? Entonces ahora mirar hacia adentro cómo se van comportando los distintos temas de cada una de estas agendas. Bueno, vemos, acá tenemos de vuelta la misma comparación prepandemia, pospandemia, en color celeste es la prepandemia. Vemos cómo predomina el tema del espacio público, la recolección de residuos sólidos urbanos y el crecimiento y ordenamiento del territorio se constituyen en la prepandemia como temas prioritarios. Inclusive en relación con temas de otras agendas, estos son los temas que predominan
en la prepandemia como importancia, por la importancia que le dan los gobiernos locales. Y son también, por decirlo de alguna manera, un conjunto de competencias tradicionales que desarrollan los municipios desde ya bastantes décadas, ¿no? El resto de los temas aparecen muy marginales, y acá es de destacar algunos, por ejemplo, mitigación de riesgos, protección de su parte natural y emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos temas más emergentes que tienen que ver con la crisis del cambio climático y estas agendas a nivel internacionales y estas metas globales que bueno, podrían estar permeando la agenda local, lo cual el estudio nos estaría indicando que el nivel de permeabilidad es bastante bajo. Están presentes, son mencionados, pero de manera muy marginal, o sea, ocupan los últimos temas en relación inclusive a temas de las otras agendas, ¿no? Esto en la pospandemia se modifica, no muy, no muy optimista en cómo se modifica, el espacio público pierde mucha importancia, los residuos también, el crecimiento y ordenamiento del territorio se mantiene igual, y el resto de los temas también siguen siendo marginales, aunque aparecen un poquito por encima de la prepandemia en cuanto a menciones, estos que decíamos, la protección de soporte natural y la emisión de gases de efecto invernadero, aparecerían como un poquito más priorizados que en la prepandemia, quizá por alguna de estas, hay muchas hipótesis en torno a que la pandemia viene como a configurar una nueva relación entre la sociedad y el medio ambiente. Quizá algunos de esos discursos han permeado un poquito más la agenda y las necesidades en trabajar en políticas ambientales. Con respecto a la agenda de gestión local, lo que vemos también por temas es que la innovación pública y la modernización es el tema principal de esta agenda, tanto en la prepandemia como en la pospandemia. Y vemos que crecen, digamos, los otros temas en relación a la prepandemia en la pospandemia, principalmente digitalización y gestión de la información, aparece como muy jerarquizada con respecto a la prepandemia, y relaciones de cooperación y participación ciudadana y colaboración. Esto nos resulta interesante porque si bien siguen siendo porcentajes muy marginales o bajos los niveles de menciones, sí estaría mostrando, podría indicar de alguna manera una necesidad o una identificación de la necesidad del gobierno local de trabajar con otros actores o de involucrar a otros actores, tanto en el diseño como en la implementación de políticas públicas, en esto que decíamos de la complejidad de los problemas actuales, ¿no? Entonces aparecería como algún nivel de identificación de esto de trabajar con otros, ya sea a distintos niveles del Estado, o con actores ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y demás. Y en otro modo podría estar hablándonos de alguna manera de estar pensando en nuevos modos de gestión de las políticas también. Y remarcar también el tema de digitalización y gestión de la información como un tema que se instaló fuertemente en la pospandemia con respecto a la prepandemia, y que tiene que ver con esto de que el Estado local tiene que adaptarse, así como otras organizaciones, a bueno, todos los cambios que significaron la disminución de la presencialidad, el trabajo remoto, los contextos de aislamiento y distanciamientos social, ¿no? Entonces esta necesidad del gobierno local de tener que armarse de nuevos servicios digitales como para reemplazar las antiguas maneras las viejas maneras de gestionar. En general, esto es lo que podemos mencionar con respecto a estas agendas urbano-ambiental y agenda de gestión, que, como decía antes, seguramente los compañeros en el resto de las ponencias puedan profundizar un poquito más. Mati. Bueno, sí. Otro elemento que tomamos fue la valoración que realizan estos funcionarios. Una aclaración respecto, o un comentario respecto a lo que comentaba Daniel antes, de que esta agenda post-pandemia es una percepción realizada en el momento de pandemia de cómo se imaginaban los actores que sería esa agenda post-pandemia, también pensando en que es algo, digamos, muy a priori y algo, una expectativa en un momento donde todavía estábamos recién saliendo de ese momento. Y otra de las
valoraciones que realizaban en ese momento es que la gestión de la pandemia había sido bastante buena. Si se fijan acá, entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, al ser consultados sobre si la gestión local estuvo a la altura de los desafíos planteados por la pandemia de COVID, casi sí, más del 90% respondió de acuerdo y totalmente de acuerdo. O sea, la valoración que hacían los municipios sobre su propia gestión o sobre su propia capacidad de gestión era muy positiva, aun cuando después, contrastando con otras preguntas, se veían algunas deficiencias en materia de capacidades que seguramente son las que por ahí van a ampliar un poco más en el resto de los ponentes. No sé, Dani, si querés que pasemos. En relación a esa percepción sobre los desafíos para los próximos años, vemos que en el acumulado o sea, dividido por M, por tamaño de municipio, eh, no se identifican una tendencia, digamos, clara. Sí, por ejemplo, que los municipios más pequeños están pensando en mejorar su infraestructura, algo que, por ejemplo, los municipios más grandes, que sería la primera columna, no están pensando tanto, están cerca representa el 10,23% de los desafíos totales, eh, y los que están pensando más en favorecer la cooperación y la coordinación también son los municipios, estarían acá los M5, que son los M5 y los M6, que son los más pequeños, que presumiblemente, bueno, tienen menos lazos o les es mucho más dificultoso que a municipios de mayor tamaño poder fortalecer esa cooperación. Y en relación a digitalizar servicios, también. Sí, sí, pasemos, porque ya no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, acá está un poco lo que les mencionaba anteriormente, que en el acumulado del total de municipios no se identifica una tendencia tan clara, o están bastante desagregadas los desafíos. Fijémonos que el que mayor acumula es 14% y el que menos acumula está en el 10%. Eh, Así que por lo menos con lo que veíamos con Dani es que no había sí por ahí desagregándolo por región, sí se veían algunas disparidades en relación a las capacidades o a las capacidades que tenían, los desafíos que se plantean y a las carencias que se identifican. Pero en el agregado total no hay una tendencia clara. No sé, Dani. Sí. Acá están, por ejemplo, los resultados por región y si se pueden advertir mayores disparidades, por ejemplo, en relación a garantizar la sostenibilidad económica. Por ejemplo, en la región de Cuyo está bastante más preocupada por eso, casi duplica, por ejemplo, al resultado de la región centro. Eh, y en relación a digitalizar servicios, la región del NEA, eh, por ejemplo, prácticamente duplica a la región Pampeana. Entonces ahí se pueden visualizar algunas de las disparidades regionales que no es nada demasiado novedoso ni demasiado original, digamos, lo que estaríamos diciendo de las complejidades del federalismo argentino y de, bueno, cómo esa distribución o la heterogeneidad de los municipios a lo largo y a lo ancho del país. No sé, Dani, si y en relación a la consulta a los entrevistados y entrevistadas sobre qué actores podrían acompañar esta agenda, eh, o estos desafíos, afrontar estos desafíos a futuro, lo que resultó muy llamativo fue no tanto que grupos y cámaras empresariales fuera la categoría con más menciones, sino que ninguno fue el segundo más mencionado, o sea, ningún actor, lo cual ahí denota un problema o una vacancia de a quién identificar como interlocutor válido, lo cual podría tomarse de dos formas. En un primer momento quizá algo desesperanzador, porque decir, bueno, no están identificando a nadie, pero después también como posibilidad, dado que, bueno, es un vacío que está cerca del 15% y que podría ser ocupado por alguno de los otros actores.
como vemos, le sigue el gobierno provincial, que es identificado sí como un interlocutor más que importante, el gobierno nacional y las universidades y el sistema científico y tecnológico. Acá no tenemos los datos desagregados por región, pero ni por tamaño de municipio, pero en este caso, por ejemplo, en universidades, es más que interesante ver cómo decrece proporcionalmente esa identificabilidad del actor a medida que decrece el tamaño del municipio. Los grandes centros urbanos que se ubican en el M1 identifican a la universidad como un interlocutor válido, no casualmente porque generalmente se ubican ahí las universidades, y los M5 y los M6 lo ven como un actor muy lejano, lo cual, bueno, siendo una actividad organizada en el marco de una universidad y eso, por ahí nos invita a pensar qué alternativas podemos generar para que eso en alguna medida disminuya o poder llegar a esos municipios que por ahí son quienes tienen las carencias más profundas, digamos, o quienes identifican deficiencias más severas. Y otro hallazgo que vimos es que, bueno, ciudadanos organizados está casi al final de la lista, o sea, la ciudadanía parece ser como la gran ausente en ese identificar a actores que puedan acompañar, y las organizaciones sociales, de nuevo, las organizaciones sociales son más identificadas en los municipios de mayor tamaño y va decreciendo a medida que el tamaño del municipio justamente decrece. Y otros gobiernos locales también es un actor muy marginal, digamos, en este reconocimiento, algo que por ahí la literatura reivindica como, bueno, la cooperación intermunicipal y lo plantea como una alternativa o como una posibilidad viable. Lo que encontramos acá es que no pareciera serlo tanto o aún no pareciera estar tan identificado. Y creo que ya estamos medio en hora. Así que bueno, gracias y no sé si Anabela, no puedo ver todas las pantallas ahora. Sí, está ahí. Sí. No sé, Anabela, si querés seguir vos con tu ponencia, que la ponencia de Anabela se titula Digitalización en la gestión local para una agenda de la emergencia y la pospandemia. Hola, como ya dije antes, hablo por acá y muestro por otro lado doble vía. Si no me escuchan o algo, díganme. A eso escucho perfecto. No sé el resto, Okay. supongo que te dice. Esperen un segundito que arreglo el uso de pantalla. Me viene bien estar después de ustedes porque tengo muchas cosas que ya dijeron, entonces me ahorro el mencionar más cosas. Ahí ya se ve. Sí. Bueno. Sí, ahí se ve perfecto. Joya. Bueno, básicamente mi intervención se trata de focalizar un poco en, como dijeron los chicos, ellos laburaron más el tema de agenda, mostraron resultados más respecto al tema de agenda, tanto del equipo de los compañeros y compañeras de Tierra del Fuego como yo, venimos a hablar un poco más de capacidades, y en mi caso puntual en capacidades en términos de digitalización. Ahora, si quieren, me explayo un poquito más sobre cómo estaba planteado el proyecto respecto a eso, digamos, pero bueno, vamos por ahí. Básicamente, no voy a repetir un poco lo que ya comentaba Dani antes. Cuando nosotros empezamos a pensar los gobiernos locales desde el punto de vista del proyecto, claramente partíamos de una noción de que los gobiernos locales tenían potencial para elaborar distintos temas, digamos, no solo potencial, digamos, sino que las agendas de los gobiernos locales ya habían venido cambiando hace décadas y ya no se encargaban de cuestiones tradicionales, como esas que mencionaba Dani antes, y que en ese marco, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías digitales, tenían mucho aporte, digamos, para hacer en ese aspecto. Básicamente, en dos cuestiones, digamos, en todo lo referido a mejorar o optimizar, digamos, formas de trabajo al interior de las gestiones, como también para
acercar, digamos, a las gestiones locales, a la ciudadanía. Como todos sabemos que el ámbito de lo local es el ámbito más próximo a la ciudadanía, y que tiene ahí una potencialidad de trabajo. Bueno, las tecnologías podrían aportar, digamos, esa forma de vinculación con, con la ciudadanía, y quizás algún trabajo, digamos, más cercano, eh, de definición de políticas o en implementación de políticas. Sí, sí, cuando estábamos, cuando nosotros pensábamos en términos de capacidades en digitalización, siempre partimos de una lógica de poder pensar eh, que no hay como capacidades prefijadas o tecnologías prefijadas o formas de elaborar prefijadas para todos los gobiernos locales, sino que la interacción entre la digitalización y las organizaciones, digamos, de ahí sale, digamos, digamos, de la implementación de tecnologías en algún punto no va a ser igual en todos los gobiernos locales, sino que se define la interacción entre la organización, digamos, y esas tecnologías. Por eso cuando pensamos en capacidades respecto a digitalización, pensamos en que es necesario poder hacer que los gobiernos locales puedan definir cuál es el rumbo de la digitalización al interior de sus gobiernos, digamos, definir cómo van a usar esas tecnologías y por qué las van a utilizar de cierta forma. Y bueno, después, bueno, a nivel más general también entender un poco la brecha digital, quizás esto excede un poco a veces a los gobiernos locales, pero pensar también que en el contexto latinoamericano la digitalización implica hablar de brecha digital. Sí, como decía Dani también antes, Dani te voy a citar bastante hoy, es, eh, eh, es cierto, digamos, que en las cuestiones de gestión, lo que han estado mencionando, digamos, o quienes han estado pensando la pandemia en el momento, sostienen, digamos, que lo que ha hecho la pandemia fue visibilizar o potenciar cosas que ya existían, o dejar en evidencia, digamos, quizás algunas carencias que venían teniendo las gestiones, esto ya a nivel general, no solo local, eh, en sus, digamos, en sus formas de trabajar o en su forma de gestionar políticas. Retomo este trabajo de Meyer y Webster, digamos, que habla de cómo se ha utilizado, digamos, en los distintos países, que hace un estudio bastante interesante sobre cómo se ha utilizado la digitalización para atender la pandemia. Y pensando, digamos, en distintos planos, en esto que venía mencionando antes, quizás en cuestiones más de prestación de servicios, a entender, seguir brindando servicios en tiempo de distanciamiento, en cómo ha cambiado también para interactuar con cómo se ha implementado para interactuar con distintos, la ciudadanía, y cómo también han permitido trabajar, digamos, con otros actores en términos de gobernabilidad. Así nosotros definimos a la digitalización, digamos, en el marco del proyecto PISAC, como el aprovechamiento, digamos, de las tecnologías digitales para seguir brindando servicios. Lo que hicimos nosotros para poder delimitar un poco el campo y pensar las capacidades respecto a la digitalización fue pensar en la disponibilidad de recursos e infraestructuras que tenían los gobiernos locales, cuáles eran las competencias del personal que había para manejar esos recursos, digamos, o esas tecnologías, cuáles eran las tecnologías que se encontraban en ese momento implementando específicamente, y cuál eran la oferta de servicios que ofrecían a la ciudadanía en términos digitales. Mi intención, digamos, es mostrar algún dato de cada uno de estos, si se quiere podríamos decirles, dimensiones de la digitalización, digamos, que estuvimos mirando, y poder quizás hacernos algunas preguntas sobre qué nos permite decir esta info sobre qué pasó con la digitalización en los gobiernos locales y qué no nos permite decir, o en qué tendríamos que seguir indagando. En esto de por qué preguntarnos por la digitalización, digamos, en este contexto de sociedad exponencial, digamos, y de todo lo que trae aparejado, digamos, ese es un poco también poder hacernos una pregunta sobre por qué digitalizar, digamos, y qué importancia tiene la digitalización respecto a la innovación, digamos.
A veces se piensa a la innovación extremadamente vinculada, digamos, con cuestiones que tienen que ver con la digitalización, pero no necesariamente, digamos, estas dos cosas van siempre de la mano. A veces se han producido, digamos, se produce incorporación o uso de tecnologías digitales, pero eso no cambia en ningún punto los modelos de gestión de los gobiernos o no produce ningún tipo de valor particular. Por lo tanto, creo que para poder pensar en cómo la digitalización puede contribuir a una mejor manera de gestionar o a la innovación pública dentro de los gobiernos locales, quizás haya que preguntarse algunas cuestiones más respecto a qué impacto, digamos, van a tener la digitalización, nuestro uso de tecnologías en las gestiones. Yendo a los datos puntualmente, y respecto a las dos primeras dimensiones que tenían que ver con la disponibilidad tecnológica y las competencias del personal para manejar esos recursos, indagamos sobre algunas cuestiones más. Yo acá voy a mencionar lo más básico, pero acá se pueden ver algunos resultados de cuántas PC por internet tenían los gobiernos locales cada 1000 habitantes. Y el otro cuadro hace referencia, digamos, a las competencias del personal, cómo percibían, digamos, a quienes entrevistamos, sobre cómo el personal manejaba o se manejaba respecto a las tecnologías digitales. Variaba mucho, y hay mucha diferencia respecto a la cantidad, digamos, de recursos en las distintas regiones, y también así, yo decidí mostrarlo por regiones, pero también la variación se mostraba también bastante por rango de población. Hay algunas regiones que estaban muy por encima respecto a la disponibilidad de equipos con internet, la región pampeana, la patagónica y la de centro, y las regiones de NEA, NODA, Cuyo y GBA están un poco más por debajo. Esto no se corresponde con respecto al comportamiento que van a tener en términos de las cosas que miramos. El comportamiento regional no se comporta siempre de la misma manera. GBA, el Gran Buenos Aires, generalmente tiene gran cantidad de tecnologías en uso, digamos, o gran cantidad de servicios, pero al ser una región con gran cantidad de población, digamos, la relación, digamos, no es tal. Y después, digamos, en lo que respecta a las competencias del personal para manejar las tecnologías, sí, esto se sostiene, creo que en todas las regiones, digamos, los valores no variaban mucho. Claramente hay un tema entre la posibilidad de que el personal trabajando en los gobiernos locales pueda manejar las tecnologías digitales en formas un poco más complejas, digamos. Los rudimentos manejaban rudimentos muy básicos y aplicaciones hacían uso de aplicaciones de escritorio, digamos. Son elementos que son súper básicos en la gestión de cualquier gobierno, digamos, y la mayoría del personal se manejaba con porcentajes en esos dos niveles. Claramente uno no espera que todos los trabajadores de los gobiernos locales puedan manejar o gestionar sistemas que sean demasiado complejos, ni tampoco que analicen o desarrollen programas informáticos. Quizás ahí son equipos específicos, pero sí es muy llamativo que el 35% solo maneje rudimentos básicos. Es demasiado bajo, si se quiere. En la prepandemia, el uso, digamos, de tecnologías, a ver, este cuento lo que hace referencia es, por ejemplo, ¿no?, que el 87% de los gobiernos locales tenían la disponibilidad portales y redes, digamos. Hace referencia a, del total de la muestra, cuántos tenían esa tecnología en cuestión utilizada. Uno puede ver que hay un gran uso de tecnologías, había un gran uso de tecnologías en la prepandemia, sobre la cual pararse, digamos, más que nada claramente portales y redes, aplicaciones de escritorio, sistemas de gestión o herramientas de trabajo colaborativo.
obviamente estas tecnologías que son un poco más nuevas de ahora, de desarrollo del último tiempo, como la ciencia de datos, el Big Data, es muy marginal, el 17%. Es marginal respecto a las otras tecnologías, pero la verdad que no está tan mal para gobiernos locales. Sí, claramente se puede ver que había un uso de tecnologías en los gobiernos locales bastante aceptable, digamos, sobre dónde pararse al momento de pensar la pandemia. Y también, asimismo, había un bajo importante de prestación de servicios digitales. El 68% de los gobiernos locales tenían servicios de tramitaciones y pagos, reclamos y sugerencias también está muy alto, y consulta de normativa está también en un porcentaje que está por encima de la mitad, digamos. Sí, claramente los servicios que tienen que ver con más una cuestión más de contacto con el ciudadano, más quizás lo que asociamos más a gobierno abierto, Estado abierto, como los datos abiertos o instancias de participación, están un poco más relegadas en los gobiernos locales. Eso se puede ver porque están muy por debajo de los otros tipos de servicios. Al momento de la atención de la pandemia, digamos, se han desarrollado, lo que nosotros hicimos fue indagar un poco sobre qué servicios se habían creado para atender la pandemia en términos de servicios digitales, claramente, y había un dato interesante, que era que el 60% de los gobiernos locales habían creado al menos un servicio nuevo para atender la pandemia. Es un dato bastante interesante, digamos, que habiendo también gran cantidad de servicios digitales disponibles o tecnología en uso, hayan ido también por implementar, o no hayan ido por, digamos, no sé si es una decisión, en ese caso debe haber sido una cuestión que apremió, digamos, por la pandemia, pero han tenido que desarrollar nuevos servicios digitales, trámites digitales, han aumentado el uso de redes sociales o han incluido tecnologías digitales en el uso propio de la gestión, y en un porcentaje muchísimo menor de infraestructura. La mayoría fue por servicios digitales o algún tipo de tramitación, digamos. Claramente todo lo que tenga que ver con infraestructura fue demasiado marginal en este caso. Para hacer algún tipo de redondeo respecto a lo que vimos recién, claramente en la prepandemia había un desarrollo de digitalización que, si bien acá no se puede ver bien porque no hice todo el desarrollo por región o tamaño de población, sí es un poco heterogéneo, digamos, en los distintos gobiernos locales. Hay variaciones. Y no se puede, le puse disperso como una forma de expresar que no podemos decir que, por ejemplo, los gobiernos locales de mayor tamaño tienen mejores capacidades de digitalización, y que suceda al revés con los gobiernos locales de menor tamaño. Hay gobiernos locales, los gobiernos locales chicos se comportan bien en algunas variables, otros en otras, digamos. Va variando, digamos, cómo se comportan los gobiernos locales en función de la variable que estamos mirando. No es tan fácil establecer grupos sobre que puedan decir qué tipo de gobiernos locales están mejor con la digitalización y quiénes están peor. Sí, regionalmente se comportan de una forma un poco más lógica, digamos, las regiones del NOA, del NEA, o Cuyo estaban un poquito peor en términos de digitalización. Las regiones de la Patagonia se comportaban un poco mejor en términos de lo que estaba valorado como buenas capacidades o más servicios, etc. Y la región centro era un poco más fluctuante, por ejemplo. Y claramente, lo que dije antes, digamos, la base que ya tenían los gobiernos locales les ha permitido
crear, digamos, seguir brindando servicios y crear nuevos servicios para la atención de la pandemia. No me quiero detener mucho en esto porque son hasta gráficos que los compañeros ya mostraron. Mi intención era ver cómo se comportaba la digitalización en la pandemia y cómo se estaba pensando para la pospandemia. En la agenda emergente, digamos, en lo que estaban haciendo en ese momento los gobiernos locales, la digitalización estaba mencionada claramente, como mencionaban los chicos, el problema principal de la atención ante la pandemia fue la salud, digamos, pero respecto a los problemas, los temas que hacían a la agenda de la gestión, se sostenían la innovación pública y la modernización y la digitalización como los temas principales. En ese caso, claramente por el distanciamiento y todo lo que permitió siguiendo mover las gestiones y brindando servicios. Y este también es uno de los gráficos que mostraban los chicos. A mí lo que me llama la atención puntualmente, lo que me llamaba la atención con el equipo que estuvimos haciendo digitalización, es el escaso porcentaje, cómo los gobiernos locales no están pensando tanto la agenda de gestión, ni antes de la pandemia, ni la están pensando mucho más en la pospandemia. Sí crece un poco, como decían los chicos, pero digamos, no hay ahí, como me parece a mí, digamos, no hay una noción de que la pandemia nos haya dejado la necesidad de repensar mucho más nuestras gestiones hacia el futuro. Yo no lo traje acá, pero el gráfico que mostraba, que explicaba Matías antes, sobre cómo ellos percibían que habían visto la atención de la pandemia y que la habían manejado, era muy buena, muy positiva, y creo que también se puede leer en combinación con ese dato, en que quizás no es que estén pensando en que haya que modificar las gestiones de manera muy más estratégica o de una manera radicalmente distinta. Y también, acá se repite, digamos, lo mismo, cuando uno indaga sobre qué temas de la agenda, sí, la digitalización aparece, y aparece también la capacitación del personal, que era un tema un poco ahí flojo en la prepandemia, pero como decía Mati antes, esto no hay variaciones demasiado grandes en todos estos desafíos de la agenda de gestión, y la digitalización y la capacitación del personal tampoco se encuentran muy por encima de otros temas. Para terminar, creo que fui muy acelerada, pero para terminar, me quedaban en algún punto más interrogantes que certezas respecto a qué nos decían estos datos respecto a la digitalización. Claramente, ya lo dije, digamos, los gobiernos locales han tenido ciertos recorridos sobre el uso e implementación e incorporación de tecnologías, pero los datos que nosotros recolectamos creo que no nos dan cuenta sobre si ese uso estaba institucionalizado en las gestiones, si era utilizado o sabía utilizar por los trabajadores y trabajadoras, o asimismo eran usados por la ciudadanía. Indagamos un poco sobre la apropiación de esos sectores, sobre las tecnologías y los servicios, pero digamos no son datos tan fehacientes porque tienen que ver un poco más con una cuestión de percepción que de uso efectivo de esas tecnologías o servicios. Ni tampoco, digamos, los datos sobre digitalización que tenemos nos permiten pensar cómo ese uso de tecnologías digitales está influía en ese momento o influye después de la pandemia en las gestiones. A ver, hay una cuestión sobre que, por eso yo traía la pregunta sobre la relación entre la digitalización y la innovación. No es factible para nosotros saber con la información que tenemos, pero creo que sería útil preguntarse en cómo ese uso de tecnología cambia o no el modelo tradicional de la gestión pública, digamos, y si permite quizás construir mejores dinámicas de intercambio con la ciudadanía o no. Ese tipo de cuestiones, digamos, no las hemos podido mirar, pero creo que sería interesante poder pensar en estudios más quali que nos permitan pensar ese tipo de interrogantes. Bueno, nada, los últimos interrogantes son los que he mencionado recién. Creo que
que si tendríamos que pensar en los desafíos de la pospandemia, creo que tendríamos que ir por este lado, ¿no? No solo por pensar en cómo los gobiernos locales usan una tecnología, sino pensar cuál es el efecto que tiene ese uso de digitalización, digamos, en las gestiones y en la relación con la ciudadanía. Estamos. Dejo ahí la página de Polilab, ahí están todos los cuadernos completos, si quieren los resultados completos, tanto lo de los chicos como el mío. El mío no, el que yo traigo acá hoy, está, digamos, disponible para que miren todos los resultados y también discutirlos un poco. Muchas gracias, Anabela. Ahora no veo todas las pantallas al mismo tiempo. No sé si querés dejar ahí de presentar la pantalla. Pero ahora sería el turno de Sabrina, Gisela, Santiago, Lucila y Daniel, que ahí está, ahí los voy a ver, están todos y todas, así que bueno, cuando quieran, supone se titula Capacidades Preexistentes en la Pandemia en Gobiernos Locales Argentinos. Así que bueno, cuando gusten es suyo. Dale, gracias Matías. Ahora vemos de proyectar el PPT. Bueno, este trabajo lo presentamos en el marco del proyecto de investigación PISA-COVID, capacidades estatales en una agenda municipal post-pandemia. En este caso nosotros venimos a presentar el trabajo Capacidades Estatales y Servicios Públicos en los municipios argentinos frente a la agenda local post-pandémica. El nodo o el equipo de la UNTDF está conformado por Sabrina Lobato, Daniel Déramo, Lucila Quida, Santiago Venturini, mi compañero que hoy me va a acompañar en la presentación, y quien les habla, Pichulman Gisela. Bien, respecto al trabajo, bueno, nosotros estuvimos analizando, ¿no?, que a partir de la pandemia de COVID-19 se supuso también que en todos los niveles de gobierno, en el Estado a nivel nacional, provincial y municipal, se enfrentaron a distintos desafíos, ¿sí? Desde la necesidad de poder incrementar la digitalización de los servicios públicos, profundizar la intervención social, estatal, en áreas dentro de lo que es salud, innovación en la gestión, generar diversas instancias también de articulación interestatal e interactoral, como así también la transformación de las agendas locales. En este contexto y en el marco del proyecto de investigación es que nosotros nos interrogamos respecto a las capacidades estatales que iban a intervenir en la gestión local de los municipios argentinos. Y en particular lo que nosotros venimos a presentar es, bueno, qué tipo de agenda municipal post-pandemia van a llevar adelante los gobiernos locales, y esto vinculado a la disponibilidad de ciertos servicios públicos en conjunto con la existencia de ciertas capacidades burocráticas. Está bien. Bueno, vinculado a ciertas capacidades burocráticas como el presupuesto municipal y la posibilidad de generar recursos propios. A ver ahí. Bien. Respecto a los objetivos que nosotros nos propusimos en el marco de este proyecto Capacidades Estatales, bien, indagamos en relación a la generación de nuevo conocimiento para las capacidades públicas municipales en el abordaje de esta nueva agenda de las ciudades en la pospandemia. Por otra parte, también analizar las transformaciones de las agendas locales durante la pandemia y su proyección para la pospandemia. Luego, también nos propusimos identificar el desarrollo de las capacidades estatales para la gestión de las agendas pospandemias, en qué estado de situación iban a encontrarse. A ver. Bien. Partimos de los supuestos de indagación en relación al abordaje de las agendas pospandemia por parte de los gobiernos locales, vinculados a la disponibilidad de los servicios urbanos,
a la existencia de las capacidades burocráticas, tales como el presupuesto municipal y la posibilidad de generar recursos propios, estos entendidos como la autonomía presupuestaria. Entonces, la posibilidad también de cómo los gobiernos locales van a afrontar estos nuevos desafíos de las agendas sin desatender los servicios y las necesidades básicas, sino que cómo lo van a ir reforzando en las agendas y en las capacidades estatales instaladas en los gobiernos locales. En relación a las referencias teóricas, nos pareció importante poder definir qué entendemos como agenda municipal, en este caso, bueno, los temas, los programas, las acciones y compromisos que asumen los gobiernos locales para poder atender a los problemas que estaban en la prepandemia y que van a emerger como desafíos en la pospandemia y que se le presentan a las comunidades urbanas como ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, que también contiene el gobierno de lo rutinario, las prioridades coyunturales, las decisiones estratégicas a lo largo y desplegando también herramientas de gestión en un contexto socioeconómico, político e institucional situado. También retomar el concepto de capacidades estatales, esto en relación a las capacidades que tiene, o que se entendía como un conjunto diverso de aptitudes o condiciones que poseen los gobiernos en sus distintos niveles para poder llevar adelante acciones efectivas, tales como políticas, relacionales, administrativas e innovadoras, que den como resultado políticas públicas que cumplan con determinados fines asignados socialmente valorados y legitimados. También nos vamos a centrar en las capacidades burocráticas, estas entendidas como la disponibilidad de los recursos presupuestarios y la capacidad de generación de los recursos propios, y que son condiciones necesarias para la atención de estas agendas locales. En este sentido, la estrategia metodológica adoptada por el proyecto de investigación nos remitió a dos tipos de agendas municipales vinculadas a las capacidades. Una que es de corte temático, que es la que estamos viendo en este gráfico, y la segunda de corte cronológico. En este sentido nosotros pudimos observar 4 tipos de agendas que tienen relevancia para los gestores gubernamentales. Una es la agenda económica productiva, ¿sí?, con las iniciativas que tienen los gobiernos locales para poder promover y desarrollar la economía del lugar. La agenda urbano-ambiental, con iniciativas destinadas al cuidado y desarrollo urbanístico y ambiental. La agenda social, iniciativas del gobierno local destinadas a la protección y cuidados de las personas en torno a lo físico, al desarrollo integral de los habitantes. Perdón. Y por último, la agenda de gestión, que son aquellas iniciativas que mejoran la dinámica de esos gobiernos locales. En relación al segundo tipo de agendas, que es de corte cronológico, nosotros hicimos el gráfico y observamos 3 estadios temporales, que es el que se presenta en esta filmina, ¿no? Y que y se puede visualizar un impacto a partir de la pandemia. En relación a la agenda social, vemos cómo tuvo mayor preponderancia y cómo estuvo centralizado la atención de la gestión de los gobiernos locales en relación a lo que es la prepandemia y la pospandemia, que vemos que en la pospandemia disminuye drásticamente. En relación a la agenda urbano-ambiental, fue desatendido también, como mencionaron los colegas que nos antecedieron. Tiene una mayor preponderancia en la pospandemia, pero no presenta una variación respecto a la prepandemia. En la agenda económico-productiva vemos que tiene mayor atención en la pospandemia, es uno de los desafíos también, y en relación a la agenda de gestión, hay una variación en aumento respecto de la atención que van a tener los gobiernos locales a esta agenda. Bien. Respecto de
o en relación a la percepción que tienen los gestores a qué temas van a priorizar y los desafíos en la pospandemia, es que surgen estos tres tipos de agendas: la agenda tradicional, la agenda modernizante y la agenda innovadora. En relación a las agendas tradicionales, aquellas con las que los gobiernos locales brindan los mayores servicios, orientados a la acción pública y a temáticas típicamente municipales, como las de alumbrado, barrido, limpieza. En las agendas modernizantes, caracterizadas como aquellas agendas emergentes en los años 90, a partir de los procesos de reforma del Estado, y que supusieron también nuevos roles para los gobiernos locales en materia de provisión de los servicios que llegan al bienestar y a la contención social y en promoción del desarrollo económico. Y por último, las agendas innovadoras, que si bien incorporan temas tradicionales y modernizantes, tienden a hacer un mayor énfasis hacia afuera en nuevos problemas sociales y desafíos vinculados al interés colectivo y la calidad de vida de la ciudadanía. Y hacia adentro también en la dimensión de las instituciones y las capacidades estatales para poder llevar adelante estas agendas territoriales complejas. Entonces, es necesario abordar las formas en las que las agendas temáticas se encuentran presentes, vinculadas y priorizadas en las agendas pospandémicas, en donde las agendas temáticas se van a encontrar presentes tanto en las agendas innovadoras, en las agendas modernizantes y en las agendas tradicionales. Santi. Estás muteado. Perdón. Hasta acá retomamos un poco lo que trabajaron otros compañeros en relación a los resultados de los cuadernos, y un poco lo que identificaban era que si vemos estos tres tipos de agenda post-pandemia, hay una correlación en relación a los tipos de municipios clasificados por cantidad de población. Entonces, de alguna forma, se llegaba a esta conclusión de que los municipios más grandes, clasificados como M1 y M2, están tendiendo a pensar que el desafío de la pospandemia es una agenda innovadora. Los municipios intermedios, M3 y M4, se están orientando a pensar la agenda más tipo modernizante, y los gobiernos locales pequeños, M5 y M6, están pensando en todavía enfocar sus esfuerzos en una agenda más de tipo tradicional. Asimismo señalan, ¿no?, esta idea de que existe una diversidad de situaciones relacionadas con el tamaño de la población que indudablemente coexiste con otros clivajes que es necesario seguir explorando. En relación a lo que nosotros abordamos, que tuvo que ver con capacidades estatales municipales particularmente burocráticas y disponibilidad de servicios, lo que nos propusimos pensar fue un poco esto de, bueno, ¿cuáles son esos otros clivajes que de alguna forma parecería condicionar que algunos municipios estén pensando en un tipo de agenda o en otra? Pasamos, Gise. No sé la siguiente diapo, si me la pueden pasar. Entonces, bueno, ahí vemos brevemente un poco esto que decíamos antes, ¿no? Los municipios M1 y M2 están de alguna forma yéndose a o pensando cómo encarar una agenda más de innovación, los M3 y M4 una agenda post-reforma modernizante, y los M5 y M6 en una agenda tradicional, si bien ahí hay una variación entre los M6 que de alguna forma se están como adelantando al proceso de innovación, aunque eso habría que problematizarlo o indagarlo más, tal vez pensar en qué sentido están, esto un poco que decía Anabela, ¿no? A veces no es tan fácil correlacionar directamente grupos de municipios con alguna tendencia, estos son como tendencias generales. En relación a lo que pasa con capacidades burocráticas, nosotros lo que hicimos fue tratar de pensar perfiles de municipios para pensar un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones entre tamaño de municipios, capacidades burocráticas y disponibilidad de servicios básicos? Y observábamos cierta correlación, entonces pensamos tres tipos de perfiles de municipios. Municipios autónomos con orientación productiva tradicional e innovación tecnológica, que de alguna forma se vinculan o se identifican con los municipios grandes, que son aquellos que de alguna forma tienen
mayor capacidad presupuestaria en términos de generación de presupuesto, y eso los habilita a tener una agenda tal vez más autónoma, si bien los condiciona por la cantidad de habitantes que tienen a tener menor presupuesto por habitante. Y en los cuales la disponibilidad de servicios básicos, pero no solo básicos, sino los servicios básicos y también de promoción de la actividad económica, de promoción de servicios sociales, etcétera, está más desarrollada. En los municipios intermedios vemos una autonomía relativa con una orientación a la actividad productiva tradicional, ¿no? Y en este caso, el presupuesto está más equilibrado, tienen mayor capacidad de generación de recursos, y mejora un poco la relación entre presupuesto y cantidad de habitantes. También hay alta disponibilidad de los servicios básicos y tradicionales, y se orientan sobre todo a promover la actividad económica local en términos de desarrollo local, ya sea con los servicios de actividad económica, industrial, y aparece también una tendencia bastante interesante a pensar esta transición hacia el polo tecnológico, ¿no? Esta cuestión de generar otro tipo de tecnologías disponibles en los territorios, ya sea para los usuarios privados como para los usuarios estatales. Y finalmente, un perfil de municipio que es más bien pequeño, que depende de los presupuestos de coparticipación, que tiene baja capacidad de generar recursos propios, y que en ese sentido su agenda está más limitada en términos de las posibilidades de proponer tal vez una diversificación de sus servicios. Y en este caso también hay tal vez una alta disponibilidad de servicios, más bien los tradicionales, como agua, gas, luz, etc., pero hay una baja disponibilidad de servicios que promuevan otro tipo de actividades. Pasamos. Lo que nosotros nos preguntamos entonces en función de esto es si estas capacidades burocráticas y servicios, disponibilidad de servicios, no generan una serie de condiciones estructurales que están condicionando hacia dónde estos gobiernos locales pueden pensar la agenda post-pandemia, es decir, cómo se ven ellos en sus condiciones de partida para pensar un tipo de agenda más desafiante o menos desafiante. Y lo que observábamos en esta correlación es que, de alguna forma, los municipios más bien chicos del perfil 3, que clasificamos como pequeños dependientes, con predominio de servicios tradicionales, y que atienden más a la producción primaria, de alguna forma esto tiene que ver con las bases estructurales, ¿no?, agrícolas de la Argentina, presentan sus capacidades burocráticas, presentan la capacidad de generar recursos propios para atender la gestión del mantenimiento de la vida urbana más bien asociado a la agenda tradicional, y justamente presentan esta disponibilidad de servicios, ¿no?, que tiene que ver con los servicios básicos y tradicionales, y no tanto los servicios de promoción económica. Entonces, de alguna forma siguen orientando o reproduciendo una agenda tradicional, y siguen viendo eso como un desafío. Por otra parte, los municipios del perfil 2, que son los municipios intermedios, ya tienen de alguna forma instaladas algunas capacidades burocráticas, tienen mayor autonomía, una agenda local autónoma en el sentido de que se plantean o ya venían planteándose algunos desafíos de expansión, tanto del entramado social productivo como de la gestión local, ya tienen instalados determinados servicios básicos tradicionales y tienen cierta gimnasia en la promoción de servicios económicos, y en ese sentido también siguen pensando en profundizar esta agenda que se denominó como modernizante por los compañeros que trabajaron el tema de agenda. Y finalmente los municipios más grandes, nuevamente acá aparecería como mayores condiciones en sus capacidades burocráticas, que están pensando también cómo atender las nuevas demandas sociales que generan, o que se vienen generando en las últimas décadas, esto de no solo la gestión o la promoción de actividad económica, sino el cambio en la gestión, ¿no? Entonces, generar nuevas condiciones para enfrentarse a los problemas públicos, y también enfocar desde ese punto de vista una capacidad que tiene que ver con la generación y gestión de la información pública para la toma de decisiones. Y en este sentido se ve una mayor presencia, por ejemplo, ya no solo de los servicios básicos y de promoción económica, también un énfasis
en esto de generar los dispositivos necesarios para avanzar en esa gestión de la información. Y propenden a una agenda innovadora, ¿no? Esta posibilidad de que el municipio atienda no solo hacia afuera los nuevos desafíos de gestión, sino también que mejore las capacidades de gestión hacia adentro, innovando en sus procesos de gestión. En ese sentido, lo que pensamos es, si bien no se puede establecer una correlación directa, vemos que estas condiciones que parecen como estructurales siguen permeando en las posibilidades de pensar hacia dónde orientar la gestión de alguna forma. Habría que pensar si no funcionan entonces sentido como una condición o un limitante para orientar una agenda local más bien innovadora. Siguiente. En función de esto, lo que pensamos es, entonces, ¿qué notas podemos tomar para pensar cómo las capacidades burocráticas ayudan a pensar esto de las agendas locales futuras, ¿no? Lo que vemos es esta coyuntura compleja y desafiante que impone problemas nuevos, para los cuales los actores, los gobiernos locales están movilizando recursos presupuestarios y de gestión, pero que lleva asociada como una situación, no sé si sería bipolar ambivalente tal vez, ¿no? Por un lado, los gobiernos están sujetos a un proceso cada vez mayor de urbanización continua, ¿no? De expansión constante del urbano. Y en este sentido aparece esta necesidad de seguir atendiendo la agenda tradicional, ¿no? Hay que proveer servicios básicos, hay que expandir las redes de provisión de servicios y la fuente de abastecimiento de esos servicios, por ende, de alguna forma, se sigue pensando en cómo abordamos estos problemas que constituyen de alguna forma la agenda tradicional de los gobiernos. Y al mismo tiempo la potencialidad de crecimiento que esto implica, porque en la medida en la que los territorios crecen, se expanden, la actividad económica adquiere mayor potencia, hay una posibilidad de adquirir mayor autonomía, en la posibilidad de percibir recursos, y en ese sentido de proyectar una agenda local. Entonces el desafío en todos los casos sigue siendo promover mayores capacidades de gestión. En todo caso habrá que ver, digo, en relación a lo que planteaban las compañeras, si se siguen pensando esas capacidades de gestión desde modelos más tradicionales, o desde modelos más de mayor innovación, ¿no? Como esto de, bueno, incorporamos tecnología, pero en función de qué objetivos incorporan esa tecnología. Si es solamente para seguir promoviendo la difusión de las actividades municipales, o si eso nos permite tal vez gestionar la información y tomar mayores decisiones en función de esa gestión, o vincularnos con otros actores, etcétera, etcétera. Bueno, un poco eso fue lo que nos propusimos a partir de esta ponencia, pensar un poco esto, ¿no? Cómo las capacidades burocráticas instaladas y la disponibilidad de servicios generan una base estructural que de alguna forma estaría o podría incidir en hasta dónde los gobiernos locales piensan o no piensan la posibilidad de superar o proyectar agendas post-pandemia más complejas. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Gisela y Santiago. Me quedé pensando en esto que decías al último, pensando en la agenda, cómo la agenda de gestión era lo que menos crecía, y el imperativo casi que marcabas ahí de cómo no hay una relación entre esas dos cosas. Y bueno, ahora tenemos un rato, creo, para, no sé, algún comentario adicional, si el resto del equipo quiere hacer alguna intervención, eh, o si hay alguna consulta, fuego cruzado, etc. Así que bueno. Yo por ahí voy a decir, hola, ¿qué tal? Voy a decir una cosa muy breve, me parece que ya es como más de una charla de amigos esto, y un poco que lo venimos diciendo en el marco del proyecto, ¿no? Como dos cosas en realidad. La primera es la infinidad de cruces que el proyecto y su base de datos nos permite hacer, que es lo que nos sucedía, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo la ponencia, y veíamos, ¿no?, el cruce entre las agendas de manera temporal, el cruce entre las agendas temáticas, el cruce entre las agendas de gestión, ¿no?, y después el tema de las capacidades, por lo cual me parece que es como que cada vez le encontramos como una vuelta de tuerca más
a la base, y me parece que es muy interesante para poder pensar en ese sentido, ¿no? La realidad de los gobiernos locales argentinos. Y lo otro es que de alguna manera, hoy lo pensábamos un poco en un conversatorio a la mañana, respecto a que en alguna de las conclusiones del proyecto en general, arribamos que al fin y al cabo la pandemia generó algunos cambios, pero como que un poco estaríamos volviendo a la normalidad anterior de la pandemia, ¿no? Respecto a los gobiernos locales argentinos, ¿no? Pero también este proyecto lo que permitió fue poder detectar, quizás todavía no tanto visibilizar porque es como bastante general, pero sí detectar algunas experiencias como sumamente valiosas en un montón de municipios que por ahí no son experiencias que estén sistematizadas o que estén socializadas, y que de alguna manera permiten, ¿no? Como poder extraer ciertas conclusiones respecto a lo que venimos preguntándonos con qué tipo de agendas se imponen, qué tipo de iniciativas los gobiernos locales han desarrollado, ¿no? Me parece que en ese sentido el proyecto es como muy rico en muchos sentidos, ¿no? Como lo dije recién. Eso era solamente mi reflexión respecto a lo que veníamos hablando. Bueno, ayer, por ejemplo, el Daniel Carabacore decía que estábamos en presencia del primer estudio nacional sobre gobiernos locales en Argentina, así que, o sea, refiriendo un poco a esa potencialidad que marcas vos, Sabrina, y un estudio además muy rico en ese sentido, de las posibilidades de cruce, de las posibilidades de agrupamiento muy diverso, tanto temático, por temporalidad, por las escalas municipal, por la región, creo que por si era capital de provincia, ¿no? O sea, hay como mucho que se puede seguir aprovechando. Y también coincidir un poco en que era una discusión que surgía también ayer en otros los paneles, de, bueno, esto de la pandemia, que pensábamos quizá al inicio del proyecto que puede ser como un evento más disruptivo, de un cambio más radicalizado, y fue más bien como una especie de paréntesis o un momento donde eh, después todo tiende a ir recuperando, digamos, el devenir que venía teniendo hasta ese momento, lo cual no sé si es esperanzador o no, pero bueno, era lo que, por lo menos lo que nos mostró el relevamiento que hicimos. Bueno, y ahí Camila me dice si podemos ir concluyendo para el tiempo del almuerzo. Así que bueno, no sé si hay algún comentario así como para finalizar, una última palabra, y si no, bueno, le cedemos el espacio virtual a Camila por aquí.